Estamos conversando con Álvaro El Curi, quien nos propone, bueno, mira, de alguna manera dialoga con el efeméride, porque tiene que ver con los miedos y tiene que ver con las cosas reales, ¿no? Sí. ¿Cómo, desde dónde hacia dónde va el Curi en el día de hoy? Mire, voy a tratar, esta vez hemos hablado de los miedos muchas veces, pero esta vez vamos a dejar que cuenten su experiencia. Fefo de 4 años y Mati de 5, Bien. que como muchas veces dejamos que los niños se expresen para después ver qué hacemos los grandes, ¿no? Fefo y Mati tienen este diálogo. Me dijo mi papá que los trialometanos son cosas chiquitas y malas que pueden enfermarnos. Dice Fefo. Ah, como el COVID. No, parece que son más chiquitas, no sé si tan malas. Ah, como el cólera. Eso se da dentro de los mosquitos, que también son chiquitos y malos. Como los coliformes. Esos están en la caca o en el agua. En el agua como las aguavivas, ¿o no? No son tan chicas las aguavivas. Hay muchas cosas malas en el agua, parece. Chiquitas y malas, por eso no las vemos. Como mi hermanito, que es chiquito y malo. ¿Está en el agua? No, pero tengo una gana de tirarlo. No. Buenísimo. Está bueno. Yo lo retoqué un poco, pero era así la cosa. Bueno, fin. Como vemos, Fefo y Mati, Fefo de 4 y Mati de 5 años, no saben muy bien qué los amenaza. Claro. ¿No? No saben muy bien. Oh, muchas gracias. No, señor. pará, No puedo. Esto es terrorismo. Interrumpí con todo derecho. Vamos a mostrárselo a la gente, porque así queda. Estos son unos escones Qué maravilla. dulces que trajo desde Quebracho Diego, hechos por Cristina, su mamá, pero además son gluten free. Pero escúchame, deliciosos. Voy a postergar Deliciosos. la degustación hasta terminar. Termina la columna de Álvaro El Curi. Siga usted, No, porque son siga usted, deliciosos. Gabriel. Ayer lo probé y después que se los elogio me dice Alvarito, no, y además son gluten free. Lo voy a contar todo. No sé si Lorena a lo mejor se enoja. Entonces digo, pero esto para Lorena. Igual Alvarito. Llevaste para tu casa. Diego, Ah. no, comí acá uno Ah. y Diego me dice, son gluten free. Qué bueno, esto para Lorena le va a encantar. Ayer me había dado Diego un Sí, generoso número. Siga hablando. Ahí va, yo el cuento así te doy tiempo que lo pruebes. Y Álvaro Rico, que fue nuestro invitado, el ex decano de Humanidades, aceptó el convite y se lo llevó. O sea, como corresponde, porque para algo invitamos a la gente. Llevad. No, ahora no, pero bueno, llevate. Ah, sí, llevar me llevo. Pim, pum, se llevó. Y entonces digo, me quedaron un poco para llevar a casa y a Lorena le va a encantar. Y Lorena llegó un rato antes que yo, no me acuerdo en qué momento, porque ayer hicimos 72.000 cosas. Y me dice, probé eso que trajiste, imagino, de Cristina, la mamá de Diego. Sí. Excelente. Y Lola, que no está comiendo harinas, que está tratando de evitarlas porque no es celíaca, pero no le caen bien, descubrió, ¿no? Entonces consume otro tipo de harinas sin gluten. Y cuando probó dijo, la verdad me tenté, probé y está riquísimo. Y le digo, lo mejor es que gluten free. Y te traje, ¿cuántos fueron, Diego? 3, ¿no? Los 2 que quedan son para vos y Juancito. ¿Y sabés lo que dijo Lorena, la madre de Juancito? Lo siento por Juancito. Hay cosas que no se negocian. Porque la gluten free soy yo de la familia y esta está deliciosa. Mandó la línea. Ya ves. Bueno, muy bien. Bueno, ¿te recompusiste? Sí, sí. Puedo hacer un cuento más largo. ¿Para que Excelente. Un abrazo para allá, para la mamá de Diego. Un abrazo para Cristinita. En Quebracho. Y también para Roberto. Bueno. Y también para Armando. No. Armando es el hermanito. Y que esto continúe. Que esto no se corte, por favor, este flujo. Ahí va, después del elogio, digamos que esto no hace otra cosa que empezar a pagar la histórica deuda, ¿no? Claro. Porque se había retrasado un poco el flujo. Es verdad. Así que Cada 2 por 3 tenemos que refrescar. o sea, somos este generosos somos generosos en el elogio y admitimos la generosidad. Pero en realidad la venimos corriendo de atrás, Cristina. ¿Eh? Sí. Ya está dicho. Sigamos o querés. No, en todo caso, estábamos contando este diálogo entre estos dos
chiquitos que no saben muy bien dónde están las amenazas. Y se guían por verdades, medias verdades, cosas que escuchan, cosas que dicen los padres, bolazos. Pero en realidad no saben dónde depositar el miedo. Como los adultos en estos tiempos, que miramos noticias contrapuestas, mensajes, expertos que desmienten a los expertos, autoridades que algunas utilizan políticamente los miedos que sentimos para echar agua para su molino, con lo cual yo ponía en las redes que parece que muchos adultos estamos un poco como Fefo y Mati, sin saber por dónde viene la amenaza ni cómo reaccionar al respecto. ¿Por qué hablar de los miedos es importante para los psicólogos que no servimos para nada? Los miedos, una emoción, yo diría básica, nacemos con miedo, no es una emoción aprendida, es una señal del organismo como respuesta ante una amenaza que a priori no sabemos si es real, si es imaginaria, si puede con nosotros o no. El miedo se manifiesta y esta señal del organismo es tan importante que puede salvarnos la vida. Claro. Sin esta señal no sabríamos si correr a escondernos, si enfrentar la amenaza, si tenemos las fuerzas para ello o no. Lo cual es un entrenamiento que condiciona nuestra vida desde nuestros primeros días de vida, yo diría, hasta el último. Aprender a reconocer las amenazas ante las cuales tenemos que reaccionar, tenemos que salir corriendo, o quizás no signifiquen nada y sea algo, un mensaje que tenemos que descartar. Para los psicólogos, siguiendo un poco al gran Norberto Levi en su libro La sabiduría de las emociones, lo hemos traído acá muchas veces. El libro, todas las señales emocionales, todas las emociones tienen valor. Muchas veces confundidos creemos que el miedo es una señal que debemos descartar. Una de las peores maneras de enseñar a manejar los miedos es decir, no tengas miedo, no seas cobarde. Y nos complicamos más todavía la vida creyendo que no le tenemos que tener miedo prácticamente a nada, o haciendo como que no le tenemos miedo prácticamente a nada. Armamos un montón de estrategias defensivas, discursos, tonterías que nos enredan aún más para enfrentar lo que muchas veces sencillamente es decir, tengo miedo porque esto es una amenaza que supera a mis fuerzas. Que eso es lo que en realidad proponemos que hay que evaluar. Esta amenaza supera mis fuerzas. Viene un 128 en bajada. ¿Tengo que esquivarlo o lo enfrento? Bueno, da la impresión de que no lo puedo enfrentar. Tengo que salir corriendo, tengo que tratar de esquivar a un 128 en bajada. Pero la fantasía de que cada vez que cruzo la calle me va a pisar un auto, ¿es una verdadera amenaza? ¿O está simplemente en mi imaginación? Buena parte de los mensajes que escuchamos, en las redes que nos enredan, en los distintos medios de comunicación, en las pantallas, muchos de los medios de comunicación prácticamente están al servicio de la incomunicación o del ruido, nos desconciertan más y más cada día. Por lo tanto, en los consultorios vemos mucha gente que está con miedo, que está repitiendo discursos de miedo, que están siendo manipulados por el miedo que sienten y que supuestamente los lleva a adherir, a votar, a pensar de alguna manera que de alguna forma echa agua para el molino de alguno de los interesados en fomentar estas amenazas o minimizarlas de acuerdo a sus intereses políticos o lo que sea que estén buscando vendernos, básicamente. ¿Y cómo aprendemos a discriminar si es o no es una amenaza? Y dentro de las amenazas, el nivel o proporción de esta. Sí. ¿Verdad? Porque de pronto hay una amenaza y es: voy al agua en la playa, me meto en el agua. Una amenaza puede ser: me voy a ahogar, me va a comer un tiburón. Conclusión: voy a dejar de vivir. La otra amenaza es que sientas un poquito de frío y se te arruga un poco la piel, ¿no? Sí. Es decir,
¿Cómo aprendemos? Amenazas en el agua, ahora que me estás contando la amenaza en el agua, me acuerdo de en la época del SIDA, había unas cuantas piezas publicitarias con un gran nivel de creatividad y de poesía que eran bastante difíciles de entender. Y una de ellas era un joven que se ponía un traje de esos de goma para entrar al agua. Si vas a entrar a las aguas del amor, algo así decía, muy poéticamente, ponete el traje de goma para entrar. Que aludía a usar el preservativo en las relaciones sexuales. Lo que pasa... Pero como el aviso en su poesía no remitía claramente al preservativo, la gente decía, che, el SIDA está en el agua, si nos bañamos me voy a contagiar. Con lo cual, por supuesto, no contribuía a aclarar el panorama, sino más bien todo lo contrario. No, es que acá ahora se me olvidó el nombre del ministro de Salud. Alguien lo va a recordar, estoy seguro. Del Piazzo. El problema del Piazzo en ese sentido es que salió una publicidad diciendo que no había que usar preservativo. ¿Sabes por qué no me olvido más del Piazzo? Y él era Opus Dei. ¿Sabes por qué no me olvido más del Piazzo? Porque el que le hizo una caricatura era pelado del Piazzo. Y le hice una caricatura con la pelada en forma de preservativo. ¿Quién habla? Vos. Bueno, del Piazzo era Opus Dei. Por eso no me olvido. Y desde esa perspectiva, fíjate vos, ¿no? Como una mirada, con todo derecho, uno puede tener la religión que quiera, el sector más o menos liberal o conservador dentro de las distintas opciones, dentro de las distintas religiones, eso forma parte de la libertad. Pero como su mirada privada... ¿Sí? Vinculada a la fe y a lo que debiera ser, intercedió en la campaña pública de un asunto de salud pública como el usar o no preservativo a propósito de protegerse del SIDA. Entonces, como no podía él entender esto de usar, porque ¿qué pasa? Si estás usando preservativo, es obvio que estás teniendo sexo sin fines reproductorios. Y hay personas que no... Y está bien. Pero eso hacelo vos en tu vida. A la corriente más dura. Claro, más conservadora. Pero repito, eso está perfecto. Hacelo vos, sí. Vos los tuyos, difundilo en tu ámbito. O evangeliza mucho, pero no la campaña pública. Y eso fue terrible. Bueno, justamente, lejos de cualquier perspectiva de democracia liberal, ¿no? Ahí tenés un muy buen ejemplo de esos voceros que te dicen tenele miedo a esto, no le tengas miedo a lo otro, con fines o con intereses que no tienen nada que ver con la amenaza en sí. Bueno, si en aquella época nos quedaba claro, más o menos, yo qué sé, con un personaje como el Piazzo, que muy claramente respondía a determinado sector y uno podía darse cuenta por qué decía lo que decía, yo diría que en las redes se han multiplicado los del Piazzos a favor o en contra de la lectura de casi cualquier cosa, desde el calentamiento global, Alejandro, hasta si vienen a invadirnos los extraterrestres. Entonces está difícil de creerle a alguno, tanto los que dicen que no pasa nada como los que dicen que cualquier cosa que hagas en contra de la ecología tiene consecuencias desastrosas. Está todo siendo tan manipulado en las redes, con ese periodismo de base desconocida y de contexto incierto y de vaya uno a saber quién puso esto, que nos cuesta a los seres humanos de a pie saber por dónde viene la amenaza. En ese contexto, en los consultorios estamos teniendo un montón de situaciones en donde personas con miedo vienen a preguntarle a los psicólogos que no servimos para nada, che, le tengo miedo a esto, che, es el agua, che, es estornudar en una mesa cuando estamos comiendo, che, ¿qué hago para protegerme de tal o cual amenaza que todos los días, vuelta a vuelta, veo que en el noticiero me hablan de esto? También la superposición de esos discursos, más que contribuir a ayudar a que la gente tenga miedo y tome las medidas que sensatamente, o más o menos uno dice esta medida sería obvia, tendría que tomar, más bien como que desconfíe de los voceros en general. Y eso no está bueno, y eso está pasando, y lo vemos en el consultorio. Para terminar, me gustaría que pudiéramos algún día, usted resuelve con la libertad de cátedra que reconoce este espacio, abordar de por qué el miedo fascina y seduce tanto, ¿no? ¿Por qué goza, más allá de las redes, de tanto marketing? Yo te conté la historia de Pocha. A ver. Pocha tenía una ficción, una gran afición por los bizcochos. Sus mejores amigos eran los bizcochos. Y le gustaba mucho comer, esta historia ya la contamos acá, pero yo creo que es ilustrativa. Le gustaba comer bizcochos y mirar el noticiero. Una cosa que empieza a hacer en los 60. Pocha comía bizcochos
Pocha comía bizcochos, y miraba el noticiero. Y en los 60 se hablaba todo el tiempo. Para hacerlo bien, Pocha comía bizcochos y miraba Telenoche. Bien, perfecto. Tal cual. Y en los 60, los 70, estaba la Guerra Fría. Y Pocha le tenía terror a la Guerra Fría y a un holocausto nuclear. Y decía, nos vamos a morir todos en un holocausto nuclear. Pasa el tiempo, la Guerra Fría termina, en los 80, principios de los 90, Pocha come bizcochos y mira el noticiero, y en los 80, fines de los 80, principios de los 90, se hablaba mucho del SIDA. Y Pocha decía, nos vamos a morir todos de SIDA. Muy asustada por lo que decía el noticiero. Pasa el tiempo, Pocha sobrevivió al holocausto nuclear, Pocha sobrevivió al SIDA. En los 90 había otras amenazas, pero en el 2000 atentado terrorista, tienen las Torres Gemelas, y Pocha, alarmada por lo que decían los noticieros, decía, nos vamos a morir en un atentado terrorista, nos vamos a morir en un ataque con bacterias asesinas, anthrax, mientras comía bizcochos. Cuando viene el COVID, Pocha hace muchos años que mira el noticiero y come bizcochos, sus mejores amigos, y dice Pocha, nos vamos a morir de COVID, claramente. Estamos sentenciados. Pocha no murió de ninguna de estas cosas, pero tuvo un paro cardíaco hace poco. Sus arterias estaban tapadas. Había comido demasiados bizcochos. En el noticiero nunca le dijeron que la amenaza número 1 para Pocha eran los bizcochos. Pocha no lo hubiera creído. Y Pocha le tuvo miedo a muchas cosas que en realidad no le amenazaron nunca. Y la verdadera amenaza para Pocha era su afición a los bizcochos, porque tiene colesterol y sus arterias estaban tapadas. Y una de las principales causas de muerte, sino la principal, es las enfermedades coronarias. Pero eso Pocha no lo sabía, nunca lo consideró. No tomó precauciones contra la verdadera amenaza que tenía sobre ella. Pocha nunca le tuvo miedo. Ella le tuvo miedo a la amenaza nuclear, le tuvo miedo al SIDA, le tuvo miedo al COVID, le tuvo miedo a esto, a lo otro, pero nunca le tuvo miedo a los bizcochos. Y su verdadera amenaza, el peligro que corría, era con los bizcochos. Pocha, llena de baches, comía bizcocho, miraba Telenoche, ahora está en el nicho. Bien, Camil. Nos vemos. Usted lo resumió bien. Nos vemos la semana que viene. Yo lo conté más largo, por supuesto. Aquí estaremos, como Pocha. Y viste que traemos... Buenas noches. Chau. Qué chistoso sos. Bien. Che, te veo más churro. Estoy chocho. Estoy un poco chocho. Ah, qué chapulín. Bueno, dale. Qué chotos. Bueno, después de estos chacarrillos, paremos, por favor. Que llegue, por favor, Virginia, que ya llegó. La vamos a hacer pasar porque esto se fue carajo. Bueno, gracias, Alvarito, como siempre. Por favor, a vos. Nos reencontramos la semana que viene, ¿verdad? Sí, señores, vamos a hacer la columna en serio la semana que viene. Álvaro Alcuri en su columna, los psicólogos no sirven para nada.